13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de Café Gold, un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta Dudo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la señal de 13C, bienvenidos a una nueva emisión de Dudo, que la historia dirá. Empezamos junto con la música de Jepe, porque todos los días empezamos con la música de un artista chileno, aprovechando que hay muchísimos artistas y que su música en esta generación está siendo particularmente provechosa, particularmente valiosa, particularmente numerosa. La historia dirá que este programa que hacemos cada noche en 13C lo hacemos junto a don Aldo Rómulo Escapacasa. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Buenas noches. Me encanta presentar a mi invitado porque es profesor de castellano, es magíster en literatura, es hombre de radio y de televisión, es catedrático del humorismo, diría yo, y además es columnista de Lo Cotidiano. Uno le puede inventar alguna faceta a Rafael Gumucio, pero va a ser siempre un placer hablar con él. Hoy, sin subtítulos. ¿Cómo está? Aquí estamos. ¿Cómo está, Rafael? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Habría que decir que Rafael Gumucio ejerce de periodista sin haber estudiado, sin haber pasado por la universidad. Exacto, periodista designado. ¿Viste que empezaste el tiro con la...? Y habría que decir que nuestra otra invitada estudió periodismo, pero nunca lo ejerció. La senadora Ena von Baer, para entender el chiste de Gumucio de inmediato. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, yo Buenas estoy. noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué periodismo? Sí, nunca ejercí. Porque pensaba que era una buena idea, pensaba que lo iba a pasar bien. Lo pasé bien estudiando, pero no lo pasé bien ejerciendo. ¿Dijiste alguna vez que no tenías dedos para el piano? No tengo dedos para el piano. ¿Verdad? Pero No, eso no se da. La verdad es que lo hacemos. No, pues que ¿sabes lo que pasa? Que ahí había que escribir en pirámide invertida. O sea, tú tenías que saber cuál era la noticia y yo encontraba que siempre lo que los otros no encontraban tan noticioso, lo encontraba interesante. Y de hecho me pasó al principio como de vocera de gobierno, mis asesores me retaban porque decían que mis respuestas eran demasiado largas y demasiado académicas. Entonces he tenido que aprender a hablar en corto, o sea, he tenido que volver a mis raíces periodísticas. ¿Tu problema es la síntesis, entonces? Mi problema es que encuentro que todo es interesante, que hay que explicarlo más, que hay que ¿Pero explicarlo alcanzaste a más ejercer en profundo. algún lado, no? No. ¿Te sentaste como periodista frente al computador? Hice la práctica en La Que Pasa. ¿Sacaste alguna cuña? Sí, saqué algunas cuñas y hice un par de investigaciones. ¿Ya? Así es, sí. Y también ¿Qué artículo hiciste en este caso? hice algunos artículos sobre política. Claves, sí, ¿sí? Porque son todas las claves en esa época. No era clave, era un poquitito más larga que No, clave. pero son claves. Las 10 razones para. Las 10 razones para... Y hice artículos sobre política, hicimos algunas investigaciones, pero no... ¿Y qué época Mira, te fue la tocó el práctica. gobierno de quién? ¿De Lago? Era el gobierno de Lagos, sí, gobierno de Lagos. Las 10 razones por las que el gobierno de Lagos no va a terminar. Algo así. 2000 días de Algo Lago. terrible. O sea, es que fue un mes, o sea, yo no puedo decir que ejercí, o sea, Fue la práctica. ¿no? fue la práctica. Oye, Ena, pero tú eres muy alemana, ¿eh? Porque eres alemana, estudiaste en el colegio alemán, te criaste en el sur. Estás casada con un señor que además tiene apellido alemán, debe ser de origen alemán, ¿no? Sí, los dos somos de origen alemán. ¿Ya? Sí. ¿Y qué te provoca ser tan alemana? Igual que muchos chilenos que son chileno-alemanes. Lo que pasa es que eso es raro. ¿Sabes qué? Ustedes lo encuentran raro acá en Santiago. Pero cuando uno, no es que Pero es en el verdad. sur es súper normal. Pero sí es normal en el sur. claro. En el sur es súper normal. O sea, en Sí, alemán. Temuco, en Osorno, en Valdivia, son ciudades En de Alemania no mucha... es tan normal. En Frankfurt. Es raro, digamos. Hay muchos modos alemanes allá. Claro. Pero estás caminando por la vida con la soberbia de los alemanes, que salvadores del mundo y la economía más sólida, y en estos momentos de que ellos dependen de Los las cosas. alemanes, bueno, no sé si tú encuentras, yo encuentro que los alemanes Yo soy no- italiano, me encuentro que los alemanes son inaguantables. Los chilenos alemanes Nos han también. metido en toda la guerra y todas esas bueno, cosas. pero esas son... ¿Sabes lo que pasa? Que, mira, yo no me siento alemana de Alemania. O sea, no soy alemana de Alemania, yo soy chilena. Yo soy chilena, nacida en Chile, de una familia que llegó, y todos los chilenos son de en algún momento, tú eres italiano, bueno, mi familia en algún momento llegó de Alemania en 1850. Ya, o sea, hace un poquitito rato. Hace una buena cantidad de años. Angol. Entonces, la verdad es que, bueno, uno es del lugar donde nació, uno es de Pero la si tú vas a cultura Alemania, donde se crió. ¿cómo te sientes tú cuando vas a Alemania? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros hablamos alemán en la casa. Ya. Y yo eso se lo agradezco a mis papás porque tú tienes un idioma que te lo entregaron de regalo. ¿De ¿Con qué tus parte de niños Alemania también? son? ¿Con tus niños Yo también? hablo con mis niños, hablamos los dos idiomas en la casa. Mi marido habla español
castellano con ellos y yo hablo alemán con los niños. ¿Y son católicos o son luteranos? Somos luteranos, somos protestantes. En mi casa, mi marido es católico, pero yo soy luterana. ¿Hicieron matrimonio mixto? No, hicimos matrimonio luterano. ¿Es verdad que te iban a poner como una tía y que finalmente tu nombre es un diminutivo? Los dos nombres que tengo A son ver. diminutivos. No, lo que pasa es que yo tenía una tía, mi familia, la otra parte de mi familia, mi papá son descendientes rusos. ¿Ya? Y tenía una tía que se llamaba Polixena. Polixena. Sí, y mi papá quería ponerme como la tía Polixena. ¿Qué Lo cual era pasó? bastante horroroso, porque hubiese sido Polixena von Beer, lo cual es bien terrible. Y entonces mi mamá... Es como una marca de remedio. Sí, ¿no? Sí. Y mi mamá, gracias a Dios, o gracias a ella de verdad, que dijo, ¿sabes qué? No, le podemos poner así a esta pobre niña. Paremos el escándalo. Entonces, Pongámosle le dijo a Poli. mi papá que no, y Poli era peor todavía. Sí, Sexena. Entonces, me pusieron en el sobrenombre. Es el primer nombre, Ena. ¿Y el segundo? Y cuando me fue a escribir mi mamá, en esa época uno no podía poner un solo nombre, había que poner 2 nombres. Y más encima la niña del registro civil le dice, ¿pero cómo le va a poner Ena nomás? Que es como una cuestión como mentira, es como broma nada. el nombre. Claro. Póngale sal de fruta. Entonces le dijo, póngale otro nombre. Entonces mi mamá estaba cansada, nosotros vivíamos en el campo, no sabía qué nombre ponerme, entonces llamó por teléfono público en esa época, mi papá le dijo, Eric, ¿sabes que no sé cómo ponerle a esta niñita? ¿Cómo le ponemos? Entonces le dijo, ponle como mi mamá. Entonces mi mamá dijo, ya, le ponemos el nombre a la suegra, ningún problema, pero en vez de ponerme el nombre de mi abuela, me puso el sobrenombre. Mi abuela se llamaba Agnes, que es Inés, y me puso Anglaen, que es como Inesita. Así que me llamo Ena Inesita. Finalmente. O sea, me llamo Polixenita e Inesita. ¿Y tú, Rafael? No hubo eso. Rafael. Pero te sigues Rafael, creyendo ¿no? francés, ¿o no? ¿Ah? ¿Te sigues creyendo francés? No me creo, tengo la nacionalidad, pero no me siento para nada... O sea, fui educado ahí desde los 3 hasta los 14 años, entonces evidentemente aprendí a leer y a escribir en francés antes que en castellano, y se nota. Y la verdad es que me formé intelectualmente mucho allá, pero no tengo ninguna simpatía desmedida por los franceses ni por Francia, muy por el contrario. Me incomoda mucho muchas cosas francesas. ¿Qué cosa te incomoda a los franceses? La rigidez, cierta frivolidad un poco profunda. No sé, hay Esa cosas... es una buena definición sí. de frivolidad profunda. De hecho, nosotros cuando vivíamos en Francia nos acogieron mucho los protestantes, justamente muchos luteranos alemanes, así que teníamos buena... Así que él le tiene buena onda a los alemanes. Alemanes sí, yo tengo a los de Alemania, a los de Chile no tanto, pero... Yo traté de agarrarme algo. No, pero bueno, yo todo... Y te cambiaste de país a los 14 años, que no debe ser muy fácil, ¿no? Porque Pero estaba es una edad muy jodida. Es que estaba yo al punto de entrar en la marginalidad en Francia y de terminar en la delincuencia o algo así. Terminar quemando autos. Claro, entonces la verdad que fue una decisión bastante, no fue una decisión mía, sino que mis padres pudieron volver y tuvimos permiso y volvimos todos. Yo no quería, pero cuando llegué a un lugar donde las micros paran en cualquier lugar y bajan en cualquier lugar, y eso me gustó mucho, me gustó mucho. Al final me doy cuenta que me gusta mucho su desarrollo, es feo decirlo, pero llegar a un país mucho más pobre del que venía me gustó. No me sentía, en París siempre me sentí como chico, feo y raro, en cambio en Chile me sentía hermoso porque evidentemente la ciudad estaba como tan fea como yo. En esa época sobre todo, estaba hablando del 84, 83, 84, era una época muy oscura y muy terrible y nosotros estábamos en el lado equivocado del juego. ¿Y te costó adaptarte? ¿Te hicieron difícil la vida, no? No, lo que pasa es que era mucho más difícil París, mucho más duro la vida en Francia que acá. Todo allá. Y aquí ¿Y no te costó insertarte con este país que era totalmente distinto al que probablemente te habían contado tus papás? Sí, era muy distinto, pero era mejor de lo que me habían contado, porque lo que yo veía eran películas en blanco y negro y lucha revolucionaria, y cuando llegué aquí era como un poco como la serie de la tele, era como suburbio norteamericano, que era lo que yo había visto en televisión. Así que eso me tenía cierta aproximación. Luego también subí de clase un poco, porque en Francia era de clase media baja y aquí llegué subí un poco, ascendí un poco. Tenía familia, tenía pertenencia. Había más redes. Había más redes. Y también estas cosas de que uno luchaba por algo, tenía alguna influencia en algo, que las cosas cambiaran porque uno estaba ahí. También era algo que en Francia era imposible. Yo era un número y tenía que respetar lo que ya existía y tenía que ser parte de una tradición y una cultura. Y aquí las cosas estaban en movimiento, claro, en cambio. De hecho, me equivoqué mucho porque despreciaba demasiado esta cultura y no la veía en su dimensión. Para mí todo era nuevo y todo era inventado.
Eso me permitía ser muy patudo, porque ¿Te entraba... equivocaste mucho en qué, por ejemplo? No, pero fue una ecuación buena, porque entraba yo a trabajar, no sé, al Mercurio, a no sé dónde, y para mí como que no tenía ninguna importancia. No era, o sea, ser escritor aquí en Chile, yo no me daba cuenta que de la tradición de escritores que teníamos aquí en Chile, pero para mí ser escritor era como, qué fácil, aquí sí que es divertido, ¿no? Como en Francia, donde te ponen a Baudelaire, a Víctor Hugo encima y tú no te sientes paralizado. Pero eso es algo súper típico de Chile, a mí me llama mucho la atención, que es mucho más fácil, o sea, si es que uno es una sociedad todavía donde hay más movilidad en eso, o sea, hay más espacio. O sea, a mí me llamó la atención cuando yo llegué a Santiago de Temuco, yo no conocía a nadie acá, no. O sea, yo llegué sola con una bicicleta y el lugar donde iba a ir a estudiar. Y la verdad es que Chile es un país donde uno todavía puede hacerse espacio, especialmente en regiones también. Y Alemania ahí es un país mucho más rígido. Mucho más. Mucho más rígido, o sea, es mucho más rígido. Uno piensa que Alemania es un país con mucho, y a mí me llamó mucho eso la atención, te transmiten como que Alemania fuese un país donde todos son de clase media y todos son iguales. Eso no es verdad. Alemania también tiene clases sociales y son mucho más rígidas que acá. O sea, tú para entrar a la clase alta alemana, la realmente alta, esa cuestión es imposible. Oye, Ina, pero a ti te sacaron del colegio alemán. No sé si te sacaron. Sí, me sacaron. ¿Técnicamente correcta la expresión? Técnicamente correcto. Sí, me sacó mi mamá. ¿Te echaron o no? Me sacó antes que me echaran. ¿Y por qué te iban a echar? No, lo que pasa es que yo estaba en primero básico, yo lo único que quería era aprender a leer. Ese era mi único interés. Yo encontraba que ir al colegio era aprender a leer para leer los cuentos porque nosotros éramos 4 hermanas en la casa, más 2 primos que se criaron con nosotros. Y entonces en la noche mi mamá nos leía el cuento y había que todos los días le tocaba elegir el cuento a otro. Yo encontraba que eso era terrible, quería leer mis propios cuentos. Aprendí a leer en el colegio y después decidí que ya no era necesario ir más al colegio. Y le dije a mi mamá que ya con eso era suficiente y no me levanté más. Me quedé en la cama. Entonces para mi mamá, que tenía que levantar a 6, esta niñita se transformó en un problema hasta que ya arrastrándome hasta tercero básico, a principio de tercero básico, me dijo que bueno, si no quería ir al colegio, me sacaba del colegio. Y me sacó del colegio. ¿Y te llevó a una escuela? Y me mandó a la escuela de Cajón. ¿Cómo es la escuela de Cajón? La escuela del pueblo donde yo crecí. Yo crecí en un pueblo que se llama Cajón, se llama así. Existe, está al norte de Temuco. Nosotros nos criamos entre Cajón y Gorbea, que son 2 pueblos chicos que quedan alrededor de Temuco. Y bueno, fui a la escuela de Cajón durante un año y esa fue probablemente una de las experiencias más importantes de mi vida. Una escuela que queda al lado, entre el pueblo y las comunidades mapuches de ahí de la zona. ¿Y cómo es tu relación con los mapuches de la zona? Siempre buena. Sí. Sí. ¿Pero tú algo aprendiste Poco, porque en esa época en la escuela los mapuches no podían hablar su idioma. Era una situación que yo la viví de súper cerca y era altamente discriminatoria. ¿No podían, lo tenían prohibido? No, ¿sabes lo que pasa? Que tú entrabas y la idea era que los mapuches en la escuela aprendieran el español. Y eso llevó a que mucha gente perdiera su idioma. Hoy día nosotros tenemos programas que yo creo que podríamos hacerlos mejor, pero por lo menos ya es un avance. Tenemos programas donde los niños que llegan de las comunidades y hablan mapudungún, puedan hablar en mapudungún en el colegio y en las escuelas, y además de eso tenemos profesores que les refuerzan el mapudungún. ¿De la mentalidad o de la cultura aprendiste de la cultura? Sí, bueno, uno cuando vive en la 9ª región son tus vecinos, o sea, uno aprende mucho de la cultura mapuche. Yo no hablo mapudungún, digo algunas palabras, pero no hablo. Y la verdad es que uno, o sea, tú aprendes muchas cosas, o sea, tú aprendes que los mapuches son circulares. No piensan en cómo nosotros siempre el lineal, no están pensando siempre en el futuro, en cómo poder avanzar hacia la meta, sino que piensan en la circularidad, tienen mucho más. Tú cuando llegas a un mapuche y llegas y le dices al tiro, bueno, buenas tardes, ¿sabe que le vengo a comprar la gallina? No te va a vender la gallina, aunque la quiera vender. No, tú tienes que llegar, sentarte, tomar un mate, preguntar cómo está la cosecha, cómo va la siembra, dependiendo la época, cómo están los animales, cómo está la abuela, cómo está la familia. En parte nosotros, la cultura chilena ha absorbido algunas cosas de esas. Y todo eso lo aprendiste en esa convivencia, por lo tanto, por lo que supongo, o por lo que presumo, de esa convivencia tú no tuviste ninguna experiencia negativa, o nunca viviste como la odiosidad que algunos reconocen el día tan a flor de piel, ¿no? Yo te diría que lo que a mí me impresionó mucho en esa época era, mira, yo vengo de una casa donde somos bilingües.
Y nosotros siempre nos criamos en un colegio donde nosotros nos impulsaban a aprender otro idioma. Y no porque sea un idioma que internacionalmente tú digas, mira, esto, mis papás nunca nos lo enseñaron por la utilidad, como te enseñan mucho el inglés, el alemán también. Pero mis papás siempre nos decían, el otro idioma te hace entender que las cosas en la vida no tienen una sola verdad, sino que hay muchas veces distintas verdades, porque tú a esto le dices vaso y le dices glass. Son dos realidades y dos formas de mirar la realidad distintas. Y eso fue lo que nos transmitieron nuestros papás. Y cuando tú ibas allá y te decían, mira, sabes que aquí lo que te hace la educación formal es que estos niños pierdan su cultura y que pierdan su idioma, eso a mí me quedó marcado para siempre. O sea, yo te diría que, y esa discriminación que se daba dentro de la escuela entre los chicos que éramos del pueblo y los que venían de las comunidades, que estábamos en dos cursos distintos, esa realidad hoy día es Estaban distinta. en cursos separados, sí, en porque, salas separadas. Sí, porque lo que pasa es que los que venían de las comunidades no hablaban mapudungún. Entonces, bueno, yo estaba en una escuela que realmente estaba al lado de las comunidades, o sea, no era como ir a una escuela en Temuco, ¿verdad? Nosotros realmente, o sea, estamos en una zona donde hay mucho mapuche. Entonces, yo creo que es ahí donde nace todo este sentimiento de discriminación, más allá del tema de las tierras. Hay una cuestión cultural que es bien profunda y es bien dolorosa y dramática. ¿Y cuándo entraste al Partido Socialista, entonces? ¿Viste? Es como de cajón, es como la pregunta de cajón, diría yo. Esos son los prejuicios, esos son los típicos prejuicios chilenos. Que le molesta mucho a Ana von Baer, que le molesta levantarse, le molestan los prejuicios. ¿Y a ti qué te molesta, Iván? A mí lo que me molesta, mira, también me cargan los prejuicios y me cargan las explicaciones raras. Por eso, a mí me gusta Salud Controlada con Salud, es absolutamente claro. Desde el día en que lo contratas, sabes que de inmediato, cuando te va a salir cualquier atención médica, ni un peso más. Exactamente, para toda la gente que le cargan los contratos de salud poco claros, querer más es vivir con salud. ¿Y tú cuándo decidiste qué ibas a hacer en la vida, Rafael Gumucio? Es que yo soy como un poco como la ENA, en el sentido que no... pero la diferencia es que yo iba al colegio, pero es como si no fuera, porque era muy mal alumno y solo aprendía lo que quería aprender y no me interesaba nada de lo que no quería aprender y no tenía ninguna... y claro, en mi familia nunca hubo ninguna obligación de ninguna especie y yo creo que, o sea, si hubiese salido yo ingeniero o cualquier cosa normal, habría sido muy mal visto, porque era más bien... siempre sabíamos, porque mi hermano y yo, que íbamos a dedicarnos a algo artístico, no sabíamos a qué. Yo creo que lo mío en lo natural habría sido ser actor o bailarín o alguna cosa así como más física, pero como a los 13, 14 años me dio una especie de gran vergüenza física y empecé a escribir y se me ocurrió que escribiera, pero no habría sido actor, habría sido escultor, pintor, cualquier cosa que hubiese significado. Siempre sabía que era algo artístico, ¿no? Pero les puedo hacer una reflexión a ambos, porque tú tienes 2 hijos, ¿no? Sí. Y tú tienes 2 hijas. Sí. Tú jamás permitirías que una hija se te quedara en cama y te dijera, no voy a ir más al colegio. Es que mi mamá... A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé si a mí me va a pasar lo mismo, pero tengo una hija que tiene un carácter que mi mamá me dice, mira, aquí viene una... Y yo te digo, yo creo que tú puedes obligar a los niños hasta cierto punto, pero acto siguiente tú también tienes que convencerlos de por qué lo que están haciendo tiene sentido. Y yo le agradezco a mi mamá que me haya dado ese año en la escuela Cajón, porque lo que me mostró es que yo tenía oportunidad en la vida que no todos los niños tenían. Y después de ese año en la escuela de Cajón, mi mamá me preguntó, o sea, todo el mundo, todas las profesoras en el colegio alemán, te va a decir, y toda la comunidad de Temuco estaban bien espantados con esta señora de Cajón que va y le pregunta a su hija de 3 años, o sea, en tercero básico, bueno, ¿y tú ahora qué quieres hacer? ¿Seguir en la escuela de Cajón o quieres ir al colegio alemán? Pero si vas al colegio alemán, me dijo, te tienes que sacar buenas notas. Y yo decidí, en tercero básico, ir al colegio alemán y desde entonces... O sea, tú decidís todo en tu casa. No todo. Perdón, decidiste no ir al colegio alemán y decidiste volver al colegio alemán. Sí, lo decidí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 9. Qué espantoso. Pero no podía decidir si me comía o no me comía una comida. Pues fuiste así, o sea, sigue siendo así toda la... ¿Te cuesta levantarte para ir al Congreso, no? No, porque me gusta la pega que hago. Sí. Ahora, es que todos los días yo iba... ¿Sabes lo que me cuesta? O sea, cuando uno dice... Te costaba levantarte para la moneda, yo creo. Me cuesta menos ahora. Ahora te cuesta menos. Sí. A ti se te pasó lo del complejo con el cuerpo y todo eso, porque finalmente
masivamente al menos, la gente te conoció... Por mi cuerpo, sí. Yo estoy cabreado de eso. Por una faceta, sí. Y te pasas la vida demostrando que eres más que una cara bonita, yo sé. Pero la gente te conoció de alguna manera con una faceta actoral en el canal Rock and Pop. Claro, es que era una vocación suspendida. Yo suspendí esto de la actuación y la comedia, pensando que no iba a tener que hacer nunca más eso, me dediqué a escribir. Y de repente me di cuenta que de repente estaba trabajando en televisión haciendo programas humorísticos y haciendo sketch y lo disfrutaba mucho, me gustaba mucho y claro, evidentemente era una vocación suspendida. Yo cuando chico sí actué en películas de chico, de este director Gaspar Noé, que es bastante conocido ahora, el que hizo Irreversible. Bueno, él cuando salió de la escuela de cine hizo varias películas y yo actuaba de niño de niño actor. Algunos años después hiciste lo que probablemente sea tu papel más controvertido y te lo vamos a recordar ahora. No, es necesario, ¿no? Sí, las querellas siguen cayendo, viejo. No, se está cabreando. han pasado muchos años. Mira, bueno, ¿qué? Veamos esto. ¿Qué paliza? El 4 de septiembre de 1970 resultaba elegido, por primera vez en la historia de nuestro país, un gobierno soñador e idealista. Imagínense que el mar en vez de salado fuese de azúcar y pudiéramos confitar el mar. Quiero que andemos todos desnudos y vayamos por todos los campos, los niños cantando canciones de amor. Leche gratis, educación igual para todos, todos con igual acceso a la salud. ¿Qué es lo que eso? Era una locura, estábamos enfermos. Pero sus sueños estaban chocando con la realidad chilena. Mis sueños están chocando con la realidad chilena. Todo se va a hacer en su debido tiempo, pero gobernar ha sido más difícil de lo que parece. Usted me dijo que a esta altura deberían estar aprobados los ministerios de la música y el ministerio de las flores, y todavía no pasa nada. A nosotros nos gustaba el gobierno utópico, pero siempre hemos sido una opción más pragmática. Y en esa utopía era, Rafael, en el año 97, 98. Es la versión suave, porque nosotros hicimos dos videos con Allende. El primero era muy duro, y hasta yo lo veo y me impresiona, porque era la versión de la derecha del golpe militar, o más bien la de Carlos Larraín. Claro, era la versión, era como un documental. Claro, como una película chilena, pero yo me suicidaba en cámara, bueno, Allende, perdón, y era muy dura. Y tomaba, me acuerdo que tomaba, bailaba, me costó mucho problema. De hecho, la Tencha Allende me llamó a mi casa. ¿Es verdad que la Tencha te llamó? Sí, pero ella no había visto, me dijo, no, leí en el Mercurio, no sé qué, no sé cuánto. Porque dije, además hacían el suicidio. Sí. Y yo le dije, pero ¿por qué lo vio? No, lo leí en el Mercurio. Le dije, está muy mal a esta altura que se sigue informando por el Mercurio, o sea, busquen más información, no sé, que lo vea en directo. Pero era muy duro. Y esta versión que hicimos era la versión de Moda Cristiana, que era como de la transición, en que todos quedan bien. De hecho, hay un momento en que Allende, Pinochet le dice, yo te veo muy problemado, si querés yo te ayudo, y Allende le entrega a Pinochet la responsabilidad. Bueno, es toda una parodia, pero lo que me alarmó mucho es el parecido físico, porque cuando me maquillé y me vestí, me veía igual que una persona de 70 años, que era Allende, y no tenía que hacer casi ningún esfuerzo de maquillaje, cosa que me preocupó bastante. ¿Y te arrepentiste de haberlo hecho? No, el primer video yo creo que el primer video era un poco... ¿Era pasado para la punta o no? No, lo que pasa es que la escena de la moneda no engolosinamos mucho, porque lo filmamos en el Palacio Pereira, que está destruido, que se parecía mucho a la moneda, y hicimos muchas escenas de balazo, de armas. Y de hecho tú apareces con una pistola, claro, que es la más controvertida. Y lo hicimos demasiado poco chistoso. El chiste en sí era muy bueno, porque casi todas las películas en Chile eran de izquierda y la versión oficial era más bien de derecha, entonces queríamos hacer como una película como no sé si ustedes vieron una película que se llama Lluvia de Santiago de Río Soto, ¿sí? Que es la versión de izquierda, que es una película muy ridícula. Pero Rafael, ¿no estás medio cabreado de tu humor de mierda que te ha llevado a la cárcel, que te ha llevado a tener querella, que te ha llevado a estar permanentemente en el foco de la polémica, ¿no? No, pero ganamos mucho dinero también con eso. millones de pesos. También es cierto. Dólares, en todo. Así que no, o sea, claro, había un par de desventajas, pero han sido cosas menores. La verdad es que los peligros son mucho menores de lo que la gente cree, y la única vez que caí preso fue por una tontera, así, por una frase. Espérate, hagamos una cosa.
A la vuelta recordemos el episodio en que Gumucio cayó preso. Tú nunca has caído presa, Ena, ¿no? Todavía, digamos. Pero sí has estado en la polémica. No, un par de veces. Un par de pero veces. En mi corta vida política solo un par de Hablemos veces. de todo eso a la vuelta, Aldo. Ya, pues, yo te quiero hacer una pregunta, sí. A ver. Porque si uno tiene un celular y se pasa del plan, ¿por qué los minutos extras que uno tenía no cuestan lo mismo que los de tu plan? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Pero para nada, Aldo, ¿cómo va a ser tonto aquello? Ahora BTR es móvil y por lo tanto la cosa es justa y por eso los minutos adicionales cuestan lo mismo que los minutos de tu plan. Ni un peso de más, ni un peso de menos. Cámbiate a BTR móvil como tenía que ser. Conoce el resto de los beneficios, planes, tarifas y equipos en btr.com. Disfrutar de la mejor telefonía móvil es rosadamente obvio, Aldo Esquiapacase. Nos separamos un minuto y ya volvemos. Estamos de vuelta en 13C, estamos de vuelta en Dudo y estamos, claro, tentados de seguir hablando con Rafael Gumucio y con Ena von Baer. Estamos también con la tentación de conocer esos chistes que Rafael Gumucio, a los que Rafael Gumucio le ha traído muchísimos problemas. Una tentación a propósito de... Sí te han traído problemas, te metieron hasta preso. Excelente tentación. Y ahora otra tentación, un cafecito. Café Gold nos sorprende también con sus exquisitas nuevas tentaciones. Amaretto, creme caramel, cremósimo, moca y vainilla. Déjate llevar por los distintos aromas, sabores y texturas de esas nuevas tentaciones. Estas nuevas tentaciones de Café Gold, aroma y sabor para compartir. Ya lo sabes, Café Gold es un café de calidad superior. ¿Tú todavía no lo pruebas? Ya. ¿Por qué te metieron preso, Rafael? No, pues fue una tontera, por una entrevista en Cosas, esta entrevista de fin de año. Me preguntaban por qué no habían elegido a Jordán, a Servando Jordán, senador designado. Entonces yo puse porque viejo, feo y con un pasado oscuro, no como el resto de la Corte Suprema. El chiste iba dirigido al resto de la Corte Suprema porque era una ironía, evidentemente no era más viejo ni más feo que muchos, y tenía un pasado tanto más oscuro que muchos de los otros de la Corte Suprema. Pero hay gente que ya no está, que ya se murió. ¿No sabes que la gente de la Corte Suprema no tiene sentido del humor? No, ninguno. Es que es un requisito absoluto para llegar a la Corte Suprema. Y además yo no sabía cuándo oscuraba su pasado, yo había leído la prensa, después supe, leyendo el libro de Alejandra Matú, que había quedado corto. Pero no fue bastante desagradable y bastante... ¿Y pasaste una noche en la cárcel? Sí, fue muy veloz porque esta ley de seguridad interior del Estado. Sí, que hay que erradicar del mapa. Fuiste una víctima de la ley de seguridad del Estado. Fue muy rápido. Estaba Pause muy enojado porque él también estaba en un juicio también, pero era más lento el suyo. ¿Ya? No lo habían metido preso. Sí. No, se lo van preso, sí, pero después. No, tomaron preso al periodista. La senadora Ena von Baer tuvo su propio infiernillo probablemente cuando se despachó en una entrevista en la radio cooperativa, una declaración que podemos recordar para que la gente se acuerde y para que te hagan bullying en Twitter de nuevo. Aquí está. Estamos acostumbrados de rechazar la idea de legislar, porque no es que yo esté rechazando que nosotros discutamos esto en el Congreso. Lo que yo estoy diciendo es que para mí, y esto es una convicción profunda, como mujer también, yo tengo 2 niños y a mí me llamó mucho la atención desde el día que yo quedé embarazada, de que la vida que se gesta dentro de la mujer, para mí es una vida completamente distinta. Es un ser humano distinto a la mujer. La mujer, uno podría decirlo en fácil, le presta el hogar por el tiempo del embarazo a la vida que se está gestando ahí. Y yo creo que esa vida tenemos que respetarla siempre. Y tenemos que respetarla desde el momento en que existe. Y es por eso que yo no creo que nosotros tengamos que abrir la puerta a que pongamos en peligro el desarrollo de esa vida. Porque no tiene derecho, desde mi punto de vista, una mujer que presta el cuerpo, en el fondo, presta el hogar a esa vida que se va a desarrollar, a terminar con esa vida. A ver, ¿Está clarísimo? tantos meses después, ¿te arrepientes o piensas? Yo sigo pensando exactamente igual. ¿Lo habrías dicho de otra manera si hubieras sabido lo que se venía? No, siempre, pues, mira, ¿sabes lo que pasa? Que al final del día se produjo la polémica porque se sacó un pedacito de la frase. Mira, yo sigo pensando exactamente lo mismo y lo repetiría y es por estas cosas. Te lo pregunto y lo ponemos en el aire, Ena, porque seguramente lo pasaste mal también.
Aparte de ser un debate ideológico, aparte de ser un debate que probablemente consideras justo. Más malo va a ser una amiga mía que le dice la Ana Fonbaer ahora. ¿Por qué? Pero está mucho cuerpo. No. Sí, lo que pasa es que obviamente que uno puede y se hacen muchos chistes en el sentido más sexual que uno podría... Perdóname, pero no pude resistir. Está bien, sí, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que al final uno dice, mira, uno en política lo pasa mal y uno va a saber que a veces que uno dice, mira, pucha, que lata estas cosas, pero al final del día tú sabes que detrás de este... Uno puede decir de este bullying también hay una posición ideológica. Y uno dice, ¿por qué estás en política? Uno está en política para defender ciertas posiciones. Y aunque te cueste mal rato expresar, porque también tu marido lee Twitter, supongo, y lee las cosas que pone. Mira, ¿no? mi marido me dice siempre, mira, ese día... O tu mamá, tu papá, no sé. Mis papás son es una cosa distinta. Mi marido te lo puedo contestar porque mis papás sí lo han pasado mal, pero por otras cosas. Desde que yo estoy en política, porque nosotros somos una familia que no tiene nada que ver con la política, nada que ver con ningún tipo de mundo público. Yo soy la primera que tiene posición pública, o sea, nosotros somos del campo y para mis papás ha sido muy duro y muy difícil muchas veces y para mis hermanas también. Para mi marido esto fue decidido entre los dos. El día de la votación del tema del aborto, yo la verdad es que, tú dices, a mí me tocaba hablar. Y ahí sí uno dice, ya, ahora tengo que tomar posición, tengo que hablar. Y yo soy una convencida que después de la transición a la política chilena lo que le hace falta es gente que no diga lo políticamente correcto, sino que diga en castellano lo que piensa y después a partir de esas diferencias nos pondremos o no nos pondremos de acuerdo. Pero yo creo que esas cosas como medio grises, medio políticamente correctas, son de la vieja política, no son de la nueva política. Pero se han cargado el chancho, bueno, es decir, comparar al país con la camorra, decirle al presidente que hay que amar a sus perros. Momento, yo estoy haciéndome cargo respecto a lo mío. No, tú estás diciendo, me gusta la política donde dice las cosas tal como la pienso, pero de repente... Yo no estoy hablando de calificativo, yo estoy hablando de posiciones políticas. Yo estoy tomando una posición acá y yo dije, mira, yo estoy convencida que la vida del niño que está por nacer es una vida distinta. Y ese día yo llamé a mi marido por teléfono y le dije, Eduardo, le dije que difícil lo que me toca. Y me dice, pero por eso justamente estás en política, pues Ana, pues si no, ¿para qué estamos haciendo todo el esfuerzo que estamos haciendo como familia si es que no vas a defender las cosas que son importantes? ¿Para ti esto es importante? Sí, para mí esto es importante. Pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hace falta decir las cosas, pero si alguien dice en Chile, y hay muchas mujeres que quisieran decirlo, que está por el aborto, o sea, que cree que tiene derecho a abortar como casi todas partes del mundo, esa persona recibe un bullying en Chile que es desproporcionado. Yo no estoy a favor del aborto, pero estoy a punto solo por joder, decir, ¿sabéis que hay que defender el aborto? Sí, porque no puede ser la posición, no puede ser que en Chile esa posición sea considerada parecida a decir estoy a favor del robo, estoy a favor del asesinato, estoy a favor del incendio. No puede ser que en Chile que alguien que diga que está a favor del aborto sea comparado inmediatamente con un asesino, con un ladrón, con un criminal. Cuando es una posición que defienden personas civilizadas en todas partes del mundo, no es la mía, yo no soy partidario del aborto, soy partidario de la ley de aborto. Me parece que no es ninguna gracia para un cristiano, para un católico o para el que sea no abortar cuando la ley te lo prohíbe. La única gracia es no abortar cuando la ley te lo permite y tú de manera voluntaria y propia decides no hacerlo. Como cristiano parece que no tener ley de aborto es quitarle a los cristianos el derecho a decidir, el derecho a elegir, y les quitan santidad, lo que me parece de alguna forma ahí tenemos una visión desde el punto de vista cristiano es la peor cosa completamente distinta. O sea, tú eres luterana y en el mundo luterano la elección y la libre elección de la persona es muy importante. O sea, es muy importante no porque te obligan, no porque la ley no porque el Estado esté vigilado por la religión. Pero no dijiste que tus papás lo habían pasado mal. ¿Por qué lo pasaron mal? Déjame 2 segundos en esto, porque no quisiera. ¿No quisiera? No, es que lo que pasa es que solo una puntualización. Yo estoy de acuerdo contigo respecto a la mujer que defiende el aborto, que lo puede defender. La mujer que defiende el no aborto, que también lo puede hacer. Sí. Y que ninguna de las dos sufra bullying. Sí. Que nosotros seamos capaces de tolerar la diferencia. Y no somos capaces en este momento en Chile de tolerar la diferencia. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque cuando tú das una opinión clara, inmediatamente viene la descalificación y la descalificación personal. Y eso le hace muy mal a la democracia. Y por último, para puntualizar, no voy a hacer un debate del aborto, para mí el tema es el niño y no la mujer. Ahora, sí, el punto puede tener que ver con la sobrerepresentación que tienen las redes sociales y Twitter en particular, pero
Me interesa lo que te preguntaba Aldo. Sí, porque tus papás lo pasaron mal y... Porque cuando tú no vienes del mundo de la política, nunca has tenido contacto con el mundo de la política, no estás acostumbrado como papá y como mamá que te ataquen a la hija públicamente. Y que todo el mundo te lo comente, y Temuco, digámoslo, es una ciudad bastante chica todavía. Entonces, para mis papás fue muy difícil el primer tiempo yo como vocera, cuando existía crítica pública, y a ellos les comentaban, cuando muchas veces también se atacó a la familia, o se hicieron críticas a la familia. Entonces, eso a los papás les cuesta. Después de 14, 15 meses en el Palacio de la Moneda, ¿es intrigante? ¿Hay intrigas de Palacio como en los...? Sí, hay intrigas de Palacio. Sí, ¿eh? Sí, pero mis memorias las voy a escribir... Pero son rascas, ¿no? No son como lo imaginan los periodistas. Son chisperianas. Yo creo son bien rascas. Bueno, también las chismes son rascas, o sea, no son grandilocuentes. Yo creo que lo interesante cuando uno está en la Moneda, y yo le agradezco al presidente Piñera que haya confiado en una mujer de 34 años para ser vocera de gobierno, sin haber tenido antes experiencia política de primera línea, sí como asesora, sí como cientista político, pero no de primera línea. Y yo creo que esas oportunidades se agradecen porque te hacen también generar diversidad en la política y posibilidad de que los jóvenes tengan una ventana. Pero tú lo hiciste bien, según pero ¿cómo uno nunca lo hace todo bien. Yeah. O sea, eso sería como decir, mira, si yo miro para atrás y digo, desde un punto de vista comunicacional, sí, desde un punto de vista político, cuando tú dices que te cambiaron por Chadwick, bueno, pero Chadwick lleva más de 20 años en política. Bueno, pero entonces, tú te das algún gustito. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente en ese momento se consideró, y yo creo que está bien. Pero te voy a hacer dos preguntas y necesito toda tu honestidad para responder. Cuando veis que sale una encuesta, tú dices, no era yo, un poco, sí. Ok. La segunda, hemos hablado mucho de tus papás y ¿Qué opinaron tus papás cuando saliste vestida de látex en una revista de...? A mi papá lo encontraron súper. ¿Sí? Sí. Son bien modernos, entonces. Es que nosotros somos, a diferencia de lo que muchos piensan, somos una familia bastante liberal. Somos luteranos, tenemos una formación liberal. Mi papá es más liberal que mi mamá en muchas cosas. En otras cosas, mi mamá es muy evangélica en su formación, en la formación que nos dio a nosotros. Pero ahí hay una discusión siempre en la familia. La verdad es que no hay ningún... ¿La guardaste? ¿La mostraste de tanto en tanto, no? La tengo ahí entre mí. Yo tengo una caja, porque yo la verdad es que estas cosas no... En un cajón. No, mi marido siempre me dice, esto después se lo va a muéstrame la foto. No, él no la tiene guardada. Pero puede ser de más. No, él siempre me dice, tenéis que guardar estas cosas para los nietos después que va a ser entretenido mirarlas, porque no van a creer las cosas que tú hiciste. Entonces yo voy poniendo en una caja. Y para cuando tus niños sean más grandes, como por ejemplo, porque a veces hay cosas que hay que recordar. Gumucio volvió en 1984 a Chile. Sí. Tú sabes que en ese mismo año salió el primer disco de Los Prisioneros. Volví en el 83 entonces, porque me acuerdo cuando... bueno. Porque cuando murió Andrés Yarlán, ¿cuándo fue eso? El 84. El 84. ¿Volviste el 84? Yo tenía 10 años. El avión en que yo llegué trajo a los restos mortales de Yarlán, en el mismo avión. O sea, yo estaba en la pista cuando se iba yendo. Sí. Hay que recuerdo, septiembre del 84. Estuve clandestino además yo. Bueno, y salió el primer disco. ¿Cómo estuviste clandestino? Cuando llegué, el día que llegué hicieron una lista de los que no podían volver. ¿Y estaba tú? Estaba yo, mi hermano y mi mamá. Y estábamos acá en Chile y legalmente no teníamos que volver. Así que estuvimos como 4 o 5 meses sin poder sacar el carnet, sin poder sacar nada, si nos arrestaban en la calle, claro, no tenían como... ¿Fue el único tiempo que te portaste bien en tu vida? No, fue lo único peligroso que he hecho, que he estado preso y he sido clandestino sin hacer sin hacer nada peligroso. O sea, nunca, sí. O sea, no. ¿Nota algo de sorna la senadora von Baer sobre tu situación? No, que él dice que no ha hecho nada. Es la persona menos violenta que hay, nunca ¿Nunca le agarraste a combo? Nunca, y muy moderado, siempre he sido moderado, pero estuve clandestino. Pero yo citaba la época de clandestinidad de Gumucio, por esto que está sonando de fondo, por lo de Los Prisioneros, porque en alguna parte nos contaron que a ti te gustan mucho Los Prisioneros. Sí, porque me traen buenos recuerdos. ¿Verdad? Sí. De esa época, 10 años, 12 años. Sí, no, pero es que lo que pasa es que cuando uno creció en Chile en los años 80 es parte de la música que escuchábamos. Entonces, la verdad es que, claro, puede sonar un poco contraintuitivo la música que nosotros estamos escuchando y la letra que estamos escuchando y la familia en la que yo crecí y el partido al que yo pertenezco hoy día. Pero yo creo que las vidas siempre son contraintuitivas y es bueno que lo sean. De hecho, yo el año del plebiscito, en mi familia no se hablaba de política. Nosotros hablábamos de la cosecha. Básicamente todos pensaban lo mismo, ¿no?
no se hablaba de política. Y llegó a vivir a Temuco mi tío, que fue profesor universitario, rector de la universidad, y en esa familia sí se hablaba de política. Y discutíamos mucho, y yo me fui a vivir con ellos un año, porque, en fin, una historia más larga. ¿Y ahí te picó el bichito? Y ahí me picó el bichito, y yo fui a todas las concentraciones del no en Temuco. ¿Y votaste por el no? No, pues no voté, no alcancé a votar. Por el sí. Yo hubiera votado. Era un voto más, ¿no? ¿Por qué no hubiera votado? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que... No, es que en serio, yo creo que... Nunca me han hecho esa pregunta, nunca me he visto enfrentada a eso. Lo que pasa es que yo creo que yo no puedo contestar esa pregunta porque no sé lo que hubiese hecho en ese momento. Y probablemente ahí la historia familiar hubiese... pesado mucho más. Yo creo que es injusto responder esa pregunta cuando tú la preguntas hacia atrás. Porque ahora yo tengo mucho más... he estudiado, yo hice mi doctorado, esto tampoco no lo sabe nadie casi, yo hice mi doctorado sobre transición a la democracia y superación del pasado. ¿Yeah? O sea, yo hice mi democracia sobre cómo las democracias nuevas superan el dolor de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, si tú me dices hubiese votado o no, sí, ahora con toda esa información es muy distinto a lo que hubiese hecho en ese momento. ¿Y con toda esa información? Yo creo que hubiese votado que no. ¿Cuál es tu canción favorita de Los Prisioneros, Vera? Esta es buena, nunca quedas mal con nadie. ¿Se la dedicaría a quién? A todos los, a todos los políticos. Esa sí que no es tu canción, ¿eh? Nunca quedas mal con nadie. Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que me gusta esa pregunta. Sí, sabía. Porque yo creo que en la política hay que aprender a quedar mal. Con todo. No con todo. Como casi. Y hay que aprender a enojarse también, ¿o no? Sí. Pero la reflexión es que a la derecha le falta algún cantante, porque Gorgon toca Inti Gimani, que la Payuni, esas cosas. A ti te gustan Los Prisioneros. El presidente también toca todas esas cosas. No, yo no toco la guitarra. ¿No? Toca la flauta traversa. Sí. ¿Por qué pero eso es clásico. ¿Qué quieren que toquen ellos? Nino Bravo. No, que Nino Bravo no es libre y esas cosas, pero fue el sí. Pero no. Pero se van a poner a discutir conmigo con los cantantes de derecha. ¿No? ¿Tú me dijiste por qué es bueno, nunca quedas mal con nadie? Porque, bueno. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en las fiestas y que saltan. Y bueno, y hay varias canciones de Los Prisioneros que tienen este mismo ritmo. Decía yo que hay que aprender a enojarse también en la política porque a veces pasan cosas, no en este programa que es una isla de paz y tranquilidad. Sí, pero hay otros programas donde le han dicho cosas a Ana Fonbar que la han enojado, como por ejemplo en este. Ay, me enojé. Insisto, tiene que elaborarse un plan de política de Estado que nos permita avanzar en hacer que el sistema público crezca, se desarrolle y sea ejemplar y que tengamos un sistema privado que dé garantías. Es lo que se ha planteado. Y si queremos realmente, o tenemos la duda, ya le digo a la senadora designada, si queremos representar realmente, si queremos representar realmente, primero escuchemos a la mayoría y no le tengamos miedo. No le tengamos miedo. No puede permitir una descalificación. No, está hecho el punto, Pero es una realidad. No le tengamos miedo a levantar un plebiscito para realmente saber cuál es la opinión de la mayoría de la gente. Eso no se hace. ¿Lo de Matías del Río? Sí, yo a Matías le dije ese día, y lo puedo decir ahora, le dije que tú no puedes permitir que una persona en la última vuelta de una discusión diga algo y tú no tengas, y lo tienes siempre en el periodismo, el espacio para contraargumentar, especialmente si es que te hacen una alusión así a la pasada, de mala. ¿No encontré maletero que te digan senadora designada? No, ¿sabes lo que pasa? Que hay que me lo dijo al principio, yo ni contesté, ya me tiene aburrida la cuestión, pero... ¿Viste eso? Yo le dije, ya da lo mismo, ¿sabes lo que pasa? A mí lo que me molestó ahí es que Camila Vallejo se arrogue la representación de la mayoría en Chile y diga que ella tiene más representación que los demás. Y yo le dije, mira, Camila, yo le dije después, ella es del Partido Comunista y yo fui nombrada por el partido más grande de Chile. Entonces ella no puede decir que ella tiene la representación de la mayoría. Eso hay que contraargumentarlo. Porque también decir que aquí todo Chile quiere educación gratis, todo eso tiene sutilezas que tú tienes que poder rebatir en un debate. Y no me dieron el tiempo para poder contraargumentar y eso sí me enojó, porque eso no se puede hacer, no se puede hacer. Así que, bueno, sí, a veces hay que enojarse. Aquí no te vamos a dar la última palabra va a ser de Gumucio hoy día, te lo anticipamos desde ya. Se ha dicho el plebiscito. Rafael, hablábamos hace un rato de los problemas que te ha traído, lo que te preguntaba Aldo, los problemas que te ha traído tu sentido del humor, las cosas que dices, en fin. Y
en los últimos años has estado más alejado de la polémica. ¿Eso significa que cambiaste tú o que ha cambiado el país? No sé, me he dedicado como más. Tengo un trabajo en la radio y ahí tengo como una tribuna, entonces ahí digo las cosas que tengo que decir muy temprano en la mañana y después me quedo agotado y no tengo energía para seguir polemizando. Pero es cierto que las cosas que pasan con este gobierno, que yo soy totalmente opositor a él, son tan evidentes y las dice tanta gente que no me dan muchas ganas de perder mi tiempo escribiendo columnas cuando ya todo el mundo ha dicho más o menos lo que yo digo. Hay mucha gente que opina lo mismo. Entonces, cuando era el gobierno de la Bachelet o cuando era el gobierno de Lago, había como... yo estaba más cercano a algunas cosas que me parecían mal o que me parecían equivocadas, y el debate era más venenoso y había muchas cosas que no se podían decir en Chile. Me resultaba como que había una cierta utilidad pública en hacer este trabajo. Hoy en día me parece que hay mucha gente que lo está haciendo, mucha gente lo está haciendo bien, y prefiero dedicar el tiempo que tengo, que es muy poco, además que tengo 2 niñas, a escribir y a tratar de hacer algo más productivo, escribir cosas para mí. Ha sido una columna, pero tú eres columnista como de lo cotidiano, las últimas noticias. Sí, ¿no? Estoy en Crónica, que es muy entretenido porque me llaman para cosas que rarísimas que no. Es que yo creo que pasa una noticia rara y te llaman, ¿no? Y a Rafael hay una cabra que no sé. Pero me gusta eso, porque me conecta, me conecta con algo. ¿No te complica la crítica que se hace de las últimas noticias, de que a veces banaliza la realidad, de que a veces incluso trastoca los valores? ¿No te sientes cómplice para ser un poco...? Bueno, yo llevo en la última noticia... Quiero emparejar el nivel de preguntas de la ENA con el contigo. Sí. Tú eres cómplice de la banalidad de las noticias, ¿no? Yo trabajo hace 10 años ahí y cuando dio el golpe del timón y cambió estaba yo físicamente ahí, así que soy totalmente cómplice y parte de este cambio, o sea, me participé totalmente de él. Y es cierto que también me parecía que cierto periodismo medio falsamente serio o pretendidamente serio, a veces una respuesta que puede ser bastante oxigenante. Y siempre ha habido dentro de la última noticia espacios para columnistas más o menos. Bueno, no olvidemos que Bolaño, Roberto Bolaño, el único diario en que escribió en Chile de manera cotidiana fue, bueno, primero escribió en Metropolitano un rato, pero el diario en que escribió fue La Última Noticia. O sea, toda esta prensa medianamente seria muchas veces deja pasar por el lado cosas. Pero en lo concreto, ¿tú no consideras que las últimas banalicen la realidad? Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan nada, pero hay cosas que pero no... Antes de continuar con el programa, quiero que hagamos un compromiso. A ver, ¿qué compromiso? Que todas las preguntas, ¿a quién más? Y el minuto que le vamos a conceder a cada uno de los entrevistados, sin derecho a réplica, terminando con Mucio, sea mirándonos a los ojos. Así como el Banco Falabella, ok, me parece bien, mirándonos a los ojos. Sí, pues. Así es, igual que Banco Falabella, que siempre habla mirándote a los ojos. Me gusta el Banco Falabella. A ver, así, una persona que encuentres vomitiva en la política, Ana. Ay, yo encuentro que ¿sabes lo que pasa? Que yo no voy a hacer lo mismo que yo no quiero que hagan conmigo. Disculpa no responderte así, pero porque pensé que estábamos hablando de la política chilena. No, sí, Aldo, te estamos... Te está tirando un salvavidas, mujer. Ay, no, Sarkozy me dice. No, es que lo que pasa es que me abriste la mente a algún dictador a nivel internacional, pero... pero a lo mejor vomitivo es muy fuerte. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí tú no puedes hacer descalificativos o descalificaciones, respecto a una persona. Alguien que encontráis en el Congreso y dice, no, es que no, porque yo te diría cuáles son los argumentos, de qué personas no me gustan los argumentos. No, yo creo de verdad, y perdonen lo fome en eso, pero yo en eso soy de una sola línea. Yo no voy a descalificar a una persona. Porque creo que no le ayuda a nadie eso. Puedo hablar sobre los argumentos, pero no sobre las personas. Pero Girardi, ¿cómo te cae, por ejemplo? A mí Girardi me cae bien, no estoy de acuerdo en nada con él, o casi nada con él. No me gusta su forma de hacer política. ¿Y Navarro? También me cae bien. Oye, nos reímos Estuve a punto de dudar lo de la ENA Fombara. Nos reímos hartos con Alejandro Navarro. Hay algunas cosas en política que no me gusta cómo las hace, y se lo he dicho a él. O sea, encuentro que de pronto las acusaciones que hace son sumamente livianas y no se preocupa de investigar bien. Y en cuanto a sus posiciones políticas, tampoco no estoy de acuerdo. Yo voy a votar por la ENA y creo representarla fielmente. Ella me puede mentir si es que me equivoco, pero yo creo que la galla que más mal le cae está en su sector y no en el otro. Rafael. Aprovecha de mentir al tiro. No comparto. Ay, dijiste que las críticas que más te dolieron eran las de ¿Alguien de la literatura chilena que te parezca? ¿Cómo se le no, da acá? No, yo acá nadie me da acá, no. Mira, está igual de políticamente correcto. No, pero es que es verdad, es que la literatura no me produce. Sí, cuando los libros, las personas no me producen acá. Un libro.
No sé, acá no, Viste pero... que había libros infumables, que es casi peor que decir Bueno, que casi, te dan... es que lo que pasa es que si doy la lista mayoría? la mayoría, sí. ¿La mayoría de la literatura chilena? Yo soy de la teoría que todo se puede fumar, digamos. Por lo tanto, que haya un libro infumable me parece que es un... O sea, mucho de lo que se publica, y es terrible decirlo, mucho de lo que se publica es impublicable, o sea, muchísimo más de lo que uno cree. Se pasaron para políticamente correcto los dos en esta Así última... no se puede hacer programa. No, yo creo que aquí... Yo creo que tenemos que quedarnos nosotros con la última palabra, para molestar a Enafon Baer. Enafon Baer y Rafael Gumucio nos acompañaron en esta edición de Dudo que hicimos junto a Aldo Escapacase por la señal del 13C. Muchas gracias por estar ahí. Nos vamos con la música de Jepe. Buenas noches. Que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar. 13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de Café Gold. Un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presentó Dudo. Sí.